Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio según San Juan. Y el día de hoy meditaremos el capítulo 4, versos del 5 al 42. Llegó así a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el manantial de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se quedó sin más, sentado en el manantial. Era alrededor de la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían marchado al pueblo a comprar provisiones. Le dice entonces la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él, y te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebió él, sus hijos y sus ganados?» Le contestó Jesús: «Todo el que bebe agua de ésta volverá a tener sed. En cambio, el que haya bebido el agua que yo voy a darle, nunca más tendrá sed. No, el agua que yo voy a darle se le convertirá dentro en un manantial de agua que salta dando vida definitiva». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni vendré aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve aquí». La mujer le contestó: «No tengo marido». Le dijo Jesús: «Has dicho muy bien que no tienes marido, porque maridos has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres celebraron el culto en este monte, en cambio ustedes dicen que el lugar donde hay que celebrarlo está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que no darán culto al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. La prueba es que la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora, o mejor dicho, ha llegado, en que los que dan culto verdadero adoran al Padre en espíritu y verdad, pues el Padre busca hombres que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran han de dar culto con espíritu y verdad». Le dice la mujer: «Sé que va a venir un Mesías, es decir, ungido. Cuando venga Él, nos lo explicará todo». Le dice Jesús: «Soy yo, el que habló contigo». En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que hablara con una mujer, aunque ninguno le preguntó de qué discutía o de qué hablaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se marchó al pueblo y le dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este tal vez el Mesías?». Salieron del pueblo y se dirigieron a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús le dijo: «Para mí es alimento realizar el designio del que me mandó, dando remate a su obra. ¿No suelen decir ustedes 4 meses y llega la siega? Miren lo que les digo. Levanten la vista y contemplen los campos. Ya están dorados para la siega. El segador cobra salario reuniendo frutos para una vida definitiva. Así se alegran los dos, sembrador y segador. Con todo, en esto tiene razón el refrán:
que uno siembra y otro ciega. Yo los he enviado a cegar lo que no les ha costado fatiga. Otros se han estado fatigando y ustedes se han encontrado con el fruto de su fatiga. Del pueblo aquel, muchos de los samaritanos le dieron su adhesión, por lo que les decía la mujer que declaraba: me ha dicho todo lo que he hecho. Así cuando llegaron los samaritanos a donde estaba él, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por lo que dijo él, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú cuentas. Nosotros mismos lo hemos estado oyendo y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Muy bien, ahora vayamos a una reflexión detallada del texto. En el contexto amplio, nos encontramos en el libro de los signos, que abarca de Juan capítulo 1, verso 19, al capítulo 12, verso 50. En el contexto anterior, Juan 3, 1, 12, vemos el pasaje de Nicodemo, que representa la sarx como estructura mental cerrada. Él piensa que el nuevo nacimiento es un proceso biológico. Jesús aclara que la carne sola no puede salvarse, necesita el neuma, el espíritu. La samaritana será la praxis de esta teoría. En el contexto posterior, Juan 4, 46 al 54, tras dejar Samaria, Jesús sana al hijo de un oficial real. El contexto demuestra que la fe nacida de la escucha tiene poder sobre la muerte de la carne. La vida que Jesús prometió a la mujer se manifiesta ahora como una salud física. ¿Qué personajes encontramos en el texto que acabamos de proclamar? A Jesús, a la mujer samaritana, los discípulos y los samaritanos. En el verso 5 y 6, Ergetai eis polin tes samareyas legomenen sihar plexion tu horiun o edoken la cop to io autu losef endekei pege tu la cop o un Iesus que copiaocos ectes odiporias ecatesero utos epite pege ora en os hecte. Llegó así a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el manantial de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se quedó sin más, sentado en el manantial. Era alrededor de la hora sexta. El pozo de Jacob no es un escenario cualquiera. En el Antiguo Testamento, los pozos son lugares de desposorio y de alianzas. Tecopiacos, cansado, nos muestra la carne, la sarx de Jesús en su máxima fragilidad biológica. Dios no solo aparece como un hombre, sino como un hombre agotado, que se hace mendigo de su propia creación. Jesús está sediento del deseo de la mujer. Jesús desea apagar la sed de esa mujer y de eso está sediento. Ahí está su fatiga, en cumplir la voluntad de su Padre, que veremos en unos versos más adelante. Otro aspecto interesante a reflexionar es la hora sexta. Para sacar la hora de nuestro tiempo se multiplica por 2. 6 por 2, 12, que sería equivalente al mediodía. Si consideramos la zona desértica y la hora en la que esta mujer está yendo por el agua, sería un tiempo poco propicio para ir por el agua. Ir cargando los cántaros al mediodía con el sol encima haría el trabajo aún más pesado, una carga aún más pesada. ¿Por qué iría la mujer al mediodía por el agua? ¿Por qué no muy de mañana cuando el sol no está tan fuerte?
muy probablemente porque a esa hora van la mayoría de las mujeres por el agua. Era una tarea que realizaban las mujeres. Entonces esta mujer no era rechazada solo por ser mujer, no era rechazada solo por ser samaritana. Todos allá eran samaritanos y había mujeres también. Ella era rechazada porque llevaba 5 maridos y este sexto no era su marido. No toleraba ir junto con las demás mujeres porque muy probablemente era señalada. Murmuraban de ella, hablaban de ella tal vez abiertamente, la señalaban. Por eso prefería ir a una hora en que a nadie más se le ocurriría ir al pozo. En el verso 7, Ergetai, Gune, Tes, Samerias, Antlesai, Gidor, Leyei Aute, O Jesús, dos Moi Pain. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Un judío evitaba cualquier contacto con samaritanos, a quienes consideraban impuros de carne y rito. Al pedir agua, Jesús realiza un acto de kenosis, un vaciamiento. Se despoja de su superioridad, tanto cultural, para con la mujer, desde su propia necesidad, y se siente dignificada al dar. Hay varios aspectos que los separan. Jesús como hombre, ella como mujer. Jesús como judío, ella como samaritana. Jesús como Dios, ella como mortal. Ella responde desde la literalidad de la carne, pero Jesús eleva el diálogo en el verso 10, mencionando Tin Dorean Tu Teu, el don de Dios, y prometiendo el Idorson, el agua viva. No es un agua estancada, sino un manantial que tiene movimiento. En los versos 13 y 14, Apecrite Jesus kai eipen auten, pas opinon ek tu, gidatos tutu, dipsei palin os de an pie ek tu, diatos, hu ego doso auto, me dispeis eiston aiona, alato gidor, yo doso auto, genestain en auto pege, y datos alómeno yesoen aionion. Le contestó Jesús, todo el que beba agua de esta volverá a tener sed, en cambio, el que haya bebido el agua que yo voy a darle, nunca más tendrá sed. No, el agua que yo voy a darle se le convertirá dentro en un manantial, el agua que salta dando vida definitiva. La carne biológica vive en un ciclo de carencia y satisfacción temporal, mientras que el espíritu genera una autarquía, una fuente interna que no depende de las circunstancias externas de la carne del mundo. Versos 16 al 18. Leyei aute ipage foneson ton andra sukai elte entade apekite ye gune kai epen auto ug eho andra lehei aute o Jesus kalos e pas goti andra ug eho tentegar andras eseje kai nin on eheis uk estin su aner tuto aletes yerecas. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve aquí. La mujer le contestó, no tengo marido. Le dijo Jesús, has dicho muy bien que no tienes marido, porque maridos has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. No está realizando un juicio moralista, sino una exégesis de la existencia de la mujer. Alude a los 5 cultos paganos de Samaria, pero fenomenológicamente representa la carne herida que busca saciarse en amores fragmentados. Jesús desnuda la realidad de la mujer, no para avergonzarla, sino para que ella pueda adorar
en aletheia, en la verdad, de quien se sabe amado a pesar de su historia. Versos 23 y 24. Ala ejertai ora kai nin estin jote oi aletinoi proskenetai proskinosusin to patri pneumatikai aletheia kai gar apater toiutus tei tus prokenistui auton pneumauteos kai tus prokenistain auton en pneumatai kai aletheia dei proskenetein. Pero se acerca la hora, o mejor dicho, ha llegado, en que los que dan culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y lealtad, pues el Padre busca hombres que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran han de dar culto en espíritu y lealtad. La adoración ya no está anclada a la carne de un lugar, en el monte Garizim o en Jerusalén, sino en la disposición del corazón. Mientras tanto, en los versículos 32 al 34, ante la insistencia de los discípulos por comer, Jesús revela Emon broma estin inna piso tu telima tu pemsantos mi. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Aquí la carne se hace misión. El alimento de Jesús es la transformación del otro. El encuentro termina con la comunidad samaritana, reconociéndolo como el Sotir tu Cosmú, el Salvador del mundo, pasando de una fe de oídas a una fe encarnada por la experiencia propia. En los versos del 26 al 28, Leye yaute o Jesus ego eimi o lelon soi, kai epi tuto el tan oi mateta yautu, kai etaumason hoti meta gunaikos, la ley udeis metoin eipen, tiseteis ti la leis med autes. Le dice Jesús: soy yo el que habló contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que hablase con una mujer, aunque ninguno le preguntó de qué discutían o de qué hablaba con ella. Es la autorrevelación más explícita de Jesús. No solo dice, yo soy el Mesías, sino que utiliza la fórmula divina, ego eimi, vinculándose con el nombre de Yahvé en el Éxodo. Soy yo soy. A diferencia de los sinópticos, que aparece repetidas veces el secreto mesiánico, en el Evangelio de Juan, Jesús se revela tal cual es, manifiesta quién es. Es el Dios revelado, es el Dios que se da a conocer, que se manifiesta. En el verso 28, Afeken uten idrian autes he gunekai apelteneis ten polin kai legei tos antropos. La mujer dejó su cántaro, se marchó al pueblo y le dijo a la gente: al dejar el cántaro, deja su antigua necesidad y su antigua identidad de buscadora de agua para convertirse en anunciadora. Su sed se ha saciado y ya no buscará más de esa agua. Ahora ella se ha convertido en un manantial de vida. En el verso 34,
Leyei autos o Jesus en mon broma stinginai o yeso to telema tu pensantos me cae teleioso autu to ergon. Jesús le dijo: para mí es alimento realizar el designio del que me mandó, dando remate a su obra. Jesús redefine la nutrición humana. Su sustento no es el pan físico, sino la culminación de la misión salvífica. En el verso 42, Te gunaiki elegon hoti ekechidia tensen lalian pistewumon autoigar akekamen kai oidamen hoti utos estin aletos o soter tu cosmu. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú cuentas. Nosotros mismos lo hemos estado oyendo y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Este título era usado para el César. Que los samaritanos, considerados herejes, sean los primeros en aplicárselo a Jesús en el Evangelio de Juan es una ironía teológica poderosa que rompe todo nacionalismo judío. Aplicaciones prácticas para la vida. Primeramente, la verdad. A imagen de la samaritana, al encontrarnos con Jesús, tenemos que hacerlo en verdad, reconociendo toda nuestra historia, quiénes somos. Solo así, mostrándonos en verdad ante Dios, y Él viéndonos tal cual somos, nosotros podemos verlo a Él tal cual es. Segundo, la nutrición de propósito. El alimento de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Así también para ti y para mí, experimentar la plenitud y la satisfacción de hacer la voluntad de Dios será algo que no podremos experimentar de ninguna otra manera. Tercero, adoración existencial. Tal vez hemos buscado a Dios en distintos maridos o en cultos distintos, en la catolicidad, en el cristianismo, en otras prácticas religiosas, en tapetes de meditación, en yoga, en magia, de más maneras. Pero han sido distintos maridos, incluso el sexto tal vez sea una pareja que no es nuestro marido. Es el casi 7, es esta imperfección. Jesús nos invita a llegar al séptimo marido, a este encuentro de adoración genuina y auténtica con Dios que es espíritu, a ser adoradores en espíritu y verdad, más allá del templo, más allá del lugar, más allá de los rituales. Esta adoración no depende de edificios, de religiones, de rituales, sino de una actitud interna. Y por último, romper barreras, dar un giro a nuestra mentalidad, romper con las antiguas creencias. Ustedes dicen que se adora en Jerusalén, nosotros decimos que aquí. El judío no le habla a la samaritana, el hombre no le habla a la mujer. Oración y meditación. Dios es espíritu. Recuperar esta idea de Dios cambiará toda nuestra religiosidad. Dios no es un ser objetivable, como el hombre, pero superior. Tampoco es un ser espiritual al lado o por encima de otros seres espirituales. A Dios no podemos compararlo con nada, ni real ni imaginario. Lo que podemos experimentar es su ruaj, fuerza, energía que nos pone en marcha. Esa energía no actúa desde fuera,
sino desde el centro de nuestro ser, porque es lo más íntimo que somos. Adorarle en espíritu y en verdad es tomar conciencia de lo que es en nosotros. Es experimentarlo como el motor de todo nuestro ser, como verdadero centro del ser. Irradia el resto de nuestro ser, como absoluto. Nos empuja a identificarnos con él. Fray Marcos. Bueno, hasta aquí nuestra reflexión el día de hoy, esperando que haya sido de gran fruto abundante para sus vidas, invitándolos como siempre a que compartan este video a aquellos que crean que les sea útil. Déjenos sus comentarios, sus me gusta, ya que todo esto nos sirve para conocer sus dudas, sus experiencias y sus aportes nos enriquecen. Nos vemos en el siguiente video y adiós.